Buenas tardes. Tenemos hoy en el programa de Micrófono Ciudadano dentro del movimiento Representación Ciudadana a don Eduardo Artés, nuestro invitado de hoy. Don Eduardo Artés, le agradecemos mucho su presencia acá con nosotros. Daniel Duarte, Denis Martel y yo, Ignacio Gaña, le agradecemos en el alma. Muchas gracias. Voy a hablar algunas cositas sobre usted, don Eduardo. Usted es profesor y político chileno, originario del Tambo, San Vicente de Tagua, miembro fundador y actual secretario general del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, ¿ya? El que se dice PCAP, ¿cierto? Y presidente de la Unión Patriótica. Fue precandidato a la presidencia en la elección del 2009, candidato de la UPA en la elección presidencial del 2017, se reconoce marxista-leninista. Don Eduardo, ¿cómo está usted? Bien, ya, muchas gracias por el espacio, ya, siempre es importante, más todavía cuando estamos con compañeros que tienen un compromiso de carácter social y de buscar, digamos, ampliar o crear una verdadera democracia en este país, ¿ya? Un poco complicado porque adolorido como estamos todos, ¿no es cierto?, con la situación que están pasando las mayorías, y también, como toda organización, tenemos también algunas cosas particulares, compañeros enfermos, compañeros, ahora mismo acaban de decirme un compañero que está entubado, qué sé yo, un viejo cuadro comunista, un viejo luchador, en fin. Entonces, y una serie de compañeros que, de las masas, trabajadores, gente de izquierda que uno ha conocido, que también ha fallecido en este periodo. Y claro, entonces eso, hay una parte humana, hay una cosa muy fuerte que también nos complica, pero también nos obliga, ¿no? Y nos da, digamos, la fuerza para continuar, ¿no? Y hacer realidad los cambios que Chile necesita, porque es claro que si nosotros tuviéramos otro gobierno, otro sistema, estaríamos enfrentando de otra manera esta famosa pandemia, y los costos no los estarían pagando el pueblo, ¿no? Ni la gente en general, porque nosotros no queremos que nadie muera, por cierto, ¿ya? Entonces, claramente, aquí hay una responsabilidad de este sistema, y también hay una responsabilidad nuestra por permitirnos tener esta porquería de gobierno que tenemos hoy día. Esa es la verdad que hace, digamos, que suceda esta situación. Bien, don Eduardo. Vamos a meternos en un poco de historia. Don Eduardo, ¿por qué nace la Unión Patriótica, la UPA, el 2015, ¿cierto? Si ya existía el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria desde el 79. ¿Por qué se crea esta vertiente, esta nueva agrupación? Bueno, muy buena pregunta, compañero, porque hay una vieja idea que se piensa que el partido hace los cambios, ¿ya? Esa vieja idea es incorrecta. Los cambios lo hace la gente, el pueblo. El partido es un facilitador de los cambios. No es quien lo hace. Entonces, al existir el PCAP, no existe para reemplazar la acción irreemplazable de la gente, del pueblo que debe empoderarse y hacerse dueño de los cambios. Sí existe como un sintetizador de la experiencia, de la práctica, para darle una dirección política. Pero como PCAP es insuficiente. Hay que fortalecer entonces una serie de otras organizaciones democráticas que logren que el pueblo se ponga de pie y tome la dirección en sus manos, ¿no? Los sindicatos, uniones comunales, los centros de alumnos, ¿ya? Dándole también un contenido político, porque el movimiento social sin contenido político es ciego, ¿no? O sea, no basta con el reclamo frente a las dificultades, sino que tenemos que plantear una superación de sociedad. Un ejemplo cortito. La Central Unitaria de Trabajadores, única se llamaba antes, tenía un proyecto de sociedad frente al capitalismo, y ese proyecto era el socialismo. Hoy día, la Central Unitaria de Trabajadores no tiene ningún proyecto. O sea, solamente reacciona frente a los problemas que están planteados, bien o mal, reacciona frente a los problemas que están planteados en el mundo laboral. No, los trabajadores y el pueblo tenemos que tener un proyecto de sociedad distinto. Esto no lo puede hacer el PCAP, ¿no?
y aunque fuera muy, muy masivo, aunque tuviéramos 100.000 militantes, ¿no? Es un problema del pueblo, de los trabajadores. Entonces, hay que ir creando herramientas unitarias, amplias, en el cual nos vamos encontrando todos lo que estamos por avanzar a lo mejor 10 años juntos, 15, 100 años, porque los cambios de fondo requieren mucho tiempo, ¿ya? Y la nueva sociedad no es un parto fácil de la noche a la mañana y que sea hacer con los dedos así, y pasó porque es la voluntad de quienes nos sentimos poseídos de la verdad iluminada. No, ¿ya? Por ningún motivo. Entonces, dado ese hecho, claro que había que crear un instrumento más amplio en el que tuvieran no solamente la posibilidad, sino que tratar de que ingrese un montón de compañeros que no son marxistas-leninistas, pero son luchadores, quieren un Chile más justo, un Chile centrado en las mayorías, ¿ya? Son los compañeros que hacen los cambios. Hay que crear esas herramientas y fortalecerlas. Ese es nuestro punto de vista, por eso se crea UPA, ¿no? Ahora, el PCAP es parte y interesado en UPA, pero en definitiva, inclusive la propia vida de UPA hace que en este momento existan militantes UPA que no son necesariamente PCAP. Claro. Entonces la vida del propio UPA va tomando una forma distinta, ¿no? Esa es la explicación concreta, ¿ya? El por qué se forma UPA, ¿no? Porque lo otro sería una cosa de una secta, ¿no es cierto?, de iluminado, de muy convencido de que tenemos la verdad y la vamos a hacer solo. No, nosotros no podemos reemplazar al gigante. El gigante es el pueblo, son las mayorías. Es ahí, el día que pensemos que podemos hacerlo, ya nos convertimos en otra cosa. Eso es mi compañero. Nos queda claro. A mí me gustaría saber qué organizaciones de base componen UPA y a quién quieren llegar. Mira, organizaciones de base tenemos. En primer lugar está el Frente de Mujeres por la Refundación de Chile. Esto está instalado, y así, derechamente, desde Arica hasta por lo menos Punta Arenas, ¿ya? En algunos lados con más fuerza, en otros lados con mucha debilidad, pero existe, inclusive en el extranjero, donde existe militancia femenina y compañeros nuestros en Alemania, en Bélgica, ¿ya? En Canadá, ¿no? Tenemos, digamos, todo eso. Está la CEP, que es bastante reconocida, la Corriente de Estudiantes Populares, ¿ya? Que también es parte integrante de UPA, no obstante que en la CEP no todos los jóvenes de la CEP son PCAP ni cosa que se parezca, es una cosa amplia de estudiantes, ¿ya? Está también el movimiento obrero Dignidad Obrera, donde hay reconocidos dirigentes sindicales, algunas organizaciones, digamos que, por ejemplo, como Claricia Seco, que es una dirigente de la JUNGE, que son casi 23.000 funcionarios, ¿no? Hay dirigentes de la salud, de la FENAT, etc. Hay profesores, ¿no? Ahora, no están como organización, pero sí están, digamos, como dirigentes, como individuos, ¿no? Porque es muy difícil que un sindicato, una organización, digamos, natural, adhiera a un partido político como tal, así en patota, porque Claro. Toda organización de masa hay compañeros que tienen distintas posiciones. Sería en este instante una tontera forzar aquello, porque no, pero sí en calidad de dirigente. También tenemos un trabajo en el mundo mapuche, ¿no? Hay compañeros nuestros que, por ejemplo, en Forestal Alto, hay una comunidad mapuche bastante interesante, donde, si ustedes pueden buscar, inclusive en la página de UPA, donde el lonco de ahí es dirigente de UPA, ¿ya? Y ellos, como tal, como comunidad, reconocen a UPA como una instancia política válida y que está al servicio de ellos, junto con el trabajo que tenemos en Temuco y en otros lados. Esto sin pretender nosotros, ¿no? Arrogarnos, ni siquiera en sueño, ¿no? La representatividad del pueblo mapuche. Ese sería un desatino absoluto aparecer diciendo eso, porque existen algunos compañeros que son mapuche y que se reclaman desde nuestra organización. Porque el concepto de unión patriótica es de una patria grande para todas las naciones y pueblos de Chile. No una patria miserable, ¿cierto?, que para una oligarquía o para un sector pequeñito. Entonces, claramente, en esta concepción de un país plurinacional, ¿ya? Donde cabemos todos, donde no debe de haber, digamos, la superposición del criollo o del mestizo,
sobre, ¿cómo se llama?, los pueblos originarios, mapuche, aymara, rapanui, sino que exista un desarrollo y una convivencia tanto en los espacios culturales, económicos, territoriales, etcétera, que permiten que cada uno vaya entregando lo mejor a todos los habitantes del país. ¿Ya? Claro. O sea, nosotros somos partidarios de un país, ¿cómo se llama?, unificado. No somos partidarios que Chile se divida en varios pedazos, pero que cada uno se desarrolle con sus propias características y en unidad. Y es por eso que para escribir el capítulo de los pueblos originarios en la nueva Constitución tiene que ser con letra y mano de ellos. Entonces, eso, para contestarte un poco, Unión Patriótica tiene esa característica, tiene muchos dirigentes sociales, ¿ya?, y compañeros sin ningún partido, porque, ojo, para tener la cantidad de afiliados con los cuales llegamos, ¿no?, para afiliados en todos estos lados, si fueran todos marxistas-leninistas, oye, estaríamos en otra situación. No, la gente que se afilió a UPA se afilia porque ve en UPA un espacio en el cual desarrollar sus inquietudes de rebeldía, democráticas, populares, de perspectiva socialista. Mira lo que te digo, de perspectiva, porque nosotros no vemos el socialismo como una cosa a la vuelta de la esquina de una. Es una construcción que tenemos que hacer con mucha paciencia, con la cabeza de ustedes, la mía, de los compañeros que todavía no están, ¿ya?, que tenemos que quebrarnos la cabeza para un proyecto más original de acuerdo a nuestra propia realidad. Claro. No existe esto de copiar y pegar. Nada más extraño, digamos, de la ciencia nuestra. Esto, mira, es la experiencia coreana, la experiencia china, la experiencia... Sí, nosotros estudiamos todas las experiencias. Pero yo te digo, yo he estado en Corea, y los coreanos, y que unos pocos chilenos que están en Corea del Norte, y te dicen en la cara, compañero, esta realidad ha nacido de esto. Somos esto, y esto no es copiable en Chile, ni es copiable en ningún otro lado. Y si usted dice que quiere copiar la realidad nuestra, yo no sé, pero no le va a funcionar, porque no tenemos ni la misma historia, ni los mismos problemas, ni son los mismos tiempos, ni tenemos ni siquiera la idiosincrasia. Usted no tiene el budismo, usted no tiene esto, no sé. O sea, todo lo que tú quieras hace que estemos obligados nosotros en forma creativa a desarrollar nuestro proyecto. Más aún, los que hemos recorrido todo el país sabemos que en Antofagasta, por ejemplo, o en Ica, o en Copiapó, es distinto de la realidad de Puerto Montt, de Osorno, etc. Y un mismo proyecto de refundación de Chile va a tener especificaciones distintas por la cultura política que se tiene en esos sectores, por las reivindicaciones democráticas que son distintas y por la conducta de partidos políticos, inclusive en la base, que son distintas en un lado y otro. Entonces, nada más, digamos, extraño para nosotros que tener una cosa cuadradita y la caja está cuadrada y ya estamos en la verdad absoluta y vamos. Ya. Sí, porque tienen ese estigma que son marxistas, leninistas, etcétera. Entonces, es bueno la aclaración. Y por eso mismo, fíjate, el marxismo-leninismo verdadero te hace tomar en cuenta la realidad, reflexionar sobre ella y trabajar en conformidad con ello y con los intereses de la gente. Para nosotros el problema fundamental está planteado: cómo servimos a la lucha popular y cómo no nos servimos de ella. Y eso significa, siempre cuando llegamos a algún lado, detenernos, mirar, pensar, escudriñar, saber la experiencia, aprender de la gente que allí está, ponernos al servicio de la lucha. Porque si no, lo demás es humo. ¿Te fijas? Claro, podemos llenar de propaganda, ¿verdad?, carteles por todos lados, pero si eso no está en sintonía y no habla de la realidad, es eso, propaganda. Don Eduardo, ahí para mí en el fondo surgen dos preguntas. Una, bueno, más que nada con el proceso que usted está, del que está hablando ahora, que tiene que ver con cómo la sociedad en el fondo está construyendo esta realidad y que de alguna u otra manera, claro, o sea, ninguna construcción, como lo dijo usted, de un día para otro, entonces toma tiempo, toma trabajo y toma muchos esfuerzos. La primera pregunta en ese caso va
destinadas a eso. ¿Cuáles serían para usted las consideraciones frente al estallido, cierto, que hubo en octubre, personalmente? Mira, sí, es bueno porque hay una cantidad de ideas que cursan, ¿no es cierto?, sobre él. Muchos hablan de estallido. Nosotros creemos que es más riguroso hablar de un levantamiento popular. No fue algo que se produjo en forma espontánea, aunque así la prensa lo presenta para no tener con quién interlocutar, ¿cierto? Lo presenta como algo que de repente salió. No, aquí son años de lucha contra la AFP, la lucha a los pingüinos, hoy una cantidad enorme de pelea por la salud, de vivienda, etc. Por los sueldos, todo eso, es una acumulación. Que es verdad que desde un punto de vista orgánico nadie la dirigió. Eso es una verdad. ¿Ya? Y también es una desgracia para el movimiento, porque al no tener este movimiento una dirección, permitió que salvara el gobierno. ¿Te fijas? Porque de verdad nosotros debiéramos tener en este instante no a Piñera ahí, sino que tuviéramos un gobierno de emergencia. Que no sería un gobierno socialista, ni un gobierno popular, no, pero de emergencia. Y hay que empezar como estaban de asustados. Luxi ofrecía 500.000 pesos sueldo mínimo ahí, en el instante. Y el Cuando tenían a todos subcontratados. Claro, ¿ya? Y el 15 de noviembre, te fijas, hicieron la cocina a espalda del pueblo para parar, digamos, la posibilidad de desmontar a Piñera. No desmontar el sistema, pero sí desmontar a Piñera y abrir un espacio para una asamblea constituyente distinta, etc. Ya amarraron todo. Y esa es una cuestión que tiene que responder la nueva mayoría, incluso Frente Amplio. ¿Ya? Y cuando digo esto, digo las direcciones, no estoy negando que dentro de las bases de ellos existe una gran cantidad de gente que de verdad es sana, pero al no ver otra alternativa, están ahí. Y que en algún momento hay que sumarlos para acá. Esa es una realidad. ¿Ya? Eso nosotros lo tenemos clarito porque no vamos a hacer la revolución así con buenas intenciones, 2, 3, 4 en una esquina. ¿Ya? Es un proceso que es larguísimo. Entonces, bueno, nosotros le damos un gran valor a la, ¿cómo se llama?, al levantamiento popular. Es algo que ha quedado, entre comillas, ¿ya?, latente. Eso va a manifestarse. Y ha sido lo que ha obligado, ojo, a este gobierno negacionista del COVID, ¿ya?, a actuar, a tener que dar algunas cosas. No ha podido tomar la posición exacta, tal cual como ellos quisieran, como la que tomaba Bolsonaro, por ejemplo. Así, descaradamente negacionista. Entonces han inventado, no, cuarentenas parciales, empecemos por aquí, a lo mejor el bicho se pone bueno, estamos mejor preparados que todo el mundo. O sea, y ahora mismo, ya están hablando de que no viene bajando la curva, entonces, a ver cómo ya está naturalizado tener 150 muertos diarios, porque antes teníamos 300, entonces estamos mejor, podemos entrar a hacer funcionar el sistema. O sea, estos son tan negacionistas como Bolsonaro, estos corría, como se llama, Kast, corría Piñera, todo a abrazar a Bolsonaro. Y son los mismos de Donald Trump. Nosotros sabemos qué es eso, están en esa línea. Pero gracias al levantamiento, y por el miedo al levantamiento, ¿no?, han tomado algunas medidas cosméticas, claro está, para enfrentar esta doble pandemia, que es una pandemia de carácter sanitaria, ¿no?, pero también económica. Porque, ojo, aquí hay un elemento que es muy importante. Los sectores dominantes tratan de presentarnos que la crisis económica actual es consecuencia de la pandemia. Nosotros vemos que esta crisis venía desde antes del levantamiento popular del 18 de octubre, y que el levantamiento popular del 18 de octubre fue una consecuencia de una crisis en desarrollo. Ustedes recuerdan que el debate que había en ese momento, ¿cuál era? ¿Ya? Que la automatización, que la robótica, entonces con eso se justificaba que la empresa Guante ya no produjera más calzado, que la empresa de San Antonio encargada de producir los containers ya no lo hiciera, que se cerrara, en fin, y empezara la cesantía, ¿no? Y empezara la degradación de los niveles de vida de los compañeros antes de que subieran 30 pesos el pasaje a los estudiantes. Y que esa fue la gota, porque los estudiantes reflejan la realidad de la casa. Entonces, y la pequeña y mediana empresa, que se creían parte de un sistema triunfante, no aguantó una semana en ese momento. Ya estaban
botados, porque no tienen ninguna espalda para resistir, como podría ser alguien que va triunfando en sus negocios, en su emprendimiento. No pasó nada. Entonces ahora con la famosa pandemia solamente se ha expresado en mayor fuerza esta crisis. Entonces es muy profundo lo que se viene. Es muy profundo y por eso nosotros decimos, mira, hay que buscar la unidad, hay que buscar los criterios comunes, hay que dar dirección al movimiento. Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos planteando un nuevo royalty de un 10%, ¿no?, a la gran minería. Porque esa es una aspiración que teníamos desde años, hasta la nacionalización del cobre, el litio, etc. ¿Te fijas? Sin embargo, hoy día no se toca a esta minería que sigue llevándose las lucas en forma increíble. Con un 10% apenas de un nuevo impuesto, de un royalty especial, ya tendríamos una entrada que nos permitiría entrar a solucionar problemas de hoy día, inmediato. Y con un impuesto a los más ricos, a todos que tengan un patrimonio arriba de 1.000 millones de pesos, oye, de un 30%, si con 700 millones de pesos ellos están más que dulces. Entonces, hay que colocar eso. Y de ahí, ojo, porque aquí hay un problema. Hay, estimados compañeros, que no sé si por error, algunos por deformación, por lo que se quiera, lanzan ideas que son tan contrarias a un proyecto de refundación, de independencia, soberanía, de una sociedad más justa. Por ejemplo, uno queda paralizado al ver que Boris, por ejemplo, ¿ya?, el diputado, Gabriel Boric. Claro, y también, por ejemplo, el alcalde, que uno no le va a quitar sus méritos, Daniel Jadwe, ¿no?, plantean que el Estado tiene que endeudarse con fondos buitres, con fondos miserables del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial. Justamente los pueblos siempre se han levantado en lucha, ¿cierto?, a esos amarres, porque significa pérdida de la independencia, significa, en definitiva, vivir pagándole a esa gente. O sea, nosotros decimos que los recursos están acá, hay que sacarlos de acá, de esta oligarquía que está amasando muchos millones. Entonces, el ir a endeudarse afuera es una confusión enorme. Quiero hacerle un paréntesis, porque usted me está recordando a una idea que nos dio un entrevistado anterior, que me imagino no tiene tanto que ver con usted, como es Renato Garín. Renato Garín hizo esta misma idea, este mismo análisis. El punto es que él también está muy en contra de toda la idea del préstamo foráneo, del préstamo extranjero, y él propone otra cosa, que es reorganizar nuestras platas. ¿Qué platas hay? Él dice, plata hay, y hay mucha plata, pero está muy mal ordenada y muy mal ejecutados los proyectos. Es decir, nunca se alcanzan a ejecutar todos los proyectos y sobra mucho dinero año tras año. Entonces, él incide en esto. Pero bueno, lo que yo quería llevarlo era un punto sobre la Unión Patriótica, don Eduardo. Era, bueno, primero tuvimos el estallido social, después tuvimos la pandemia. Lo más probable es que después de la pandemia vamos a tener otro estallido social, ¿ya? Posiblemente es parecido, más potente, modulado, etc. La Unión Patriótica va a tener la capacidad o la posibilidad de capitalizar el descontento social manifestado en estos estallidos, y bueno, capitalizar la actual inconformidad de la ciudadanía con las medidas del gobierno frente a la pandemia. ¿Se va a poder hacer algo? ¿Van a poder surfear esa ola? Mira, trabajamos para eso. Es una tremenda tarea. Nosotros reconocemos nuestras propias debilidades. No somos la organización que tenga la capacidad absoluta. Sabemos que existen muchos otros compañeros y compañeras y organizaciones de base que están luchando. Entonces, nuestra apuesta es al encuentro con todos ellos para, en forma colectiva y unitaria, no decimos única, decimos unitaria, que no es lo mismo que único, ¿no? Enfrentar y darle dirección al levantamiento popular, ¿no? Esa es nuestra tarea, de manera tal que este levantamiento popular no se transforme en sal y agua, no se transforme en una nueva cantidad de muertos nada más, y quizás
en un golpe de Estado abierto fascista, ¿no es cierto?, para poner orden frente a un levantamiento que no supera su propia dinámica, ¿no?, sino que se sigue dando vuelta y eso empieza a ser muy desgastante para la gente y la gente empieza a pedir algún grado de orden, otros sectores, y nos crea una situación que se justifica un golpe fascista. Entonces, nosotros necesitamos tener una propuesta de país que encarne ese levantamiento. Y esa propuesta está en los compañeros que hoy día están en ollas comunes, que a lo mejor estamos en algún lado con alguna influencia, ¿no?, que nosotros ni siquiera nos conocemos, ¿ya?, que tenemos que encontrarnos, ¿ya? El problema es sumar, ¿ya?, en torno a una política correcta y a una actitud correcta, ¿no? Nosotros por sí solos, claramente, si queremos así sentirnos como el Robin Hood, no vamos a estar en condiciones, compañeros, de ser quienes encaucemos, ya, y dirijamos un levantamiento. Eso es fatu, que lo diga, miente, o está soñando, o fumando algo extraño, no sé. Siendo irresponsables, en el fondo. Nada más. ¿Se fijan? Entonces, claramente, es una tarea que tenemos que trabajar, junto con todas las organizaciones que nos reclamamos por un Chile más justo, un Chile digno, un Chile popular, llámale como le llames, ya, pero que en definitiva vaya colocando a la gente en el centro y la solución de sus demandas y problemas, ¿ya?, y con un proyecto de país para esta fase, para esta etapa. Ya tendremos una fase distinta, 10 años más, 20 años más tendremos otra fase, estaremos discutiendo otras contradicciones y otros temas. Pero ahora, ¿cuáles son los temas que tenemos que discutir? ¿Te fijas? Para no hacernos ilusiones, porque nosotros pensamos que el que dice todo o nada, se queda con el nada. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a las realidades. Por eso que aplicamos un criterio muy científico, ¿ya? Hay que tener el corazón ardiente, con toda la indignación de lo que pasa por la mente, bastante tranquila para analizar bien. Porque no es llegar y proponer, mira, por ejemplo, asamblea constituyente o nada. Sí, claro, sí, pero aquí hay un problema, que la asamblea constituyente que se va a realizar, sea como sea, va a ser bajo el auspicio de la Coca-Cola, de la oligarquía, de unas fuerzas armadas que están absolutamente politizadas e ideologizadas a favor del empresariado, de la oligarquía y del fascismo. Entonces, legitimadas también en la ciudadanía. Es entonces muy complicado que de ahí vayan a hacer algo absolutamente favorable a nosotros. No, queremos que salga una constitución lo más avanzada posible, que abra espacio para nuevos momentos. Porque no va a ser esta nueva constitución que nos va a dejar un momento así de tranquilidad absoluta, como dice Atria, durante 40 años la casa común para todos. No. Esto va a crear una situación que va a abrir espacio a la expresión, ¿no?, y a nuevas contradicciones. No sé si por ahí te contesto un poquito, pero claramente, si no nos unimos con más fuerza y el pueblo no construye lo suyo, no tenemos nada que hacer, ¿eh? Eso te lo doy por firmado, de que la dirección no cae del cielo, se gana en la calle, con fraternidad, no mirar con desconfianza al otro compañero porque tiene otra experiencia, ¿ya? Es increíble. No. Eso. No. Es increíble que pese a todo lo que pasó con el estallido, el descontento, etcétera, yo pongo que hasta el colmo de que todos los autos guardados por la pandemia siguen cobrando la cuota del arriendo del TAC, o sea, ya si no son capaces de pagar algo tan mínimo como eso, no son capaces de pagar ningún cobro abusivo más, la gente así todo no esté unida. Hay mucha gente que tiene miedo que la izquierda se tome el poder, que expropie, que partieron con los fondos del 10% de la AFP y van a seguir por más, y que hay mucha gente que todavía no engancha y no está unida en la defensa de los derechos ciudadanos. Y en relación a eso es lo curioso. Me llama la atención de qué más tiene que pasar o de qué más tienen que darse cuenta para poder unirse como ciudadanos en esta lucha. Y bueno, mi pregunta va enfocada a qué diferencias hay entre las propuestas de su candidatura del 2017 a las actuales. Mira, hay continuidad y diferencia. En lo esencial hay una continuidad, sin duda. Pero hay una diferencia porque la realidad ha cambiado. ¿Ya? A nosotros también se nos ha abierto mucho más nuestro entendimiento, como es normal. Sintetizamos una experiencia, vemos nuevos reclamos, nuevas cosas. Hay elementos nuevos que empiezan a aparecer con mucha fuerza que hay que tomarlo en cuenta y ser parte de eso.
¿no? Uno, si se queda al margen, se queda justamente con ideas atrasadas y no puede impulsar el movimiento hacia adelante. Y que no venga después uno a llorar porque nadie lo reconoce, ¿no? Uno tiene que ser capaz de ver qué es lo nuevo, lo que va llevando hacia adelante. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos de que una de las cosas fundamentales hoy día es lograr que tengamos una salida que nosotros hemos denominado democrática popular. No la hemos denominado socialista porque no va a ser socialista. Los que somos partidarios del socialismo somos los más interesados en esta fase o etapa de profundizar un proceso democrático, popular. Porque sin ese proceso no podemos pasar ni en 50 años, ni en 100 años, ni en 300 años al socialismo. O sea, nosotros no podemos, para llegar a una sociedad sin clase así, sí con problema de deseo. Tenemos que desarrollar las fuerzas productivas, tenemos que producir los bienes necesarios para la igualdad, porque no, la igualdad no es un problema de repartir la miseria, o lo que no hay. Exacto. Eso es lo más bárbaro que puede haber. O sea, ese es un socialismo que fracasa a la vuelta de la esquina. Puede en un momento de guerra, un socialismo que está, porque está agarrándose a brazos un país con otro, tener, qué sé yo, todos compartiendo el pan mitad y mitad. Sí, de acuerdo. ¿Ya? Pero esas son cuestiones muy puntuales y que están suscritas a un momento. ¿Ya? Pero eso lleva al fracaso. Entonces, a nosotros nos parece de que hoy día existe fuerza para que la pequeña y mediana burguesía, que son sectores productivos, emprendedores, como les llaman dentro del sistema, que están muy mal y que van a necesitar un apoyo muy fuerte y se van a radicalizar porque han perdido un nivel de vida determinado en toda esta cosa que viene desde antes del estallido social hasta hoy día. Es una parte que nosotros tenemos que llegar e ir a donde ellos y plantear la reindustrialización de Chile. ¿No? Plantear, digamos, una cantidad de elementos, compañeros, que nos permita que ese sector no se vaya en forma equivocada al lado de los fascistas, hacia el lado de los grandes oligarcas. Eso fue lo que pasó con los camioneros en el 73. Así es. Ahí ganaron la mano ellos. Sí, y el camionero que tenían un camioncito, estaban con Vilarín, con toda esa gente, ya en una posición fascista, es una cosa horrible. Pero eso son por las malas políticas nuestras. Porque, por ejemplo, estamos interesados nosotros en nacionalizar un camión, 2 camiones, el almacén de la esquina, una industria que tiene 40 trabajadores, esto y lo otro, por ningún motivo. O sea, lo que más estamos interesados en que eso florezca, que se desarrolle, con aportes estatales incluso, con que el Estado le abra espacios para poder comprar, qué sé yo, insumos a precios más baratos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el problema está, para nosotros, en la gran minería. No en toda la minería, en la gran minería. La banca, los puertos, los aeropuertos, en fin, cosas que son fundamentales en una economía, ¿no? Pero plantear que vamos a socializar el kiosco en la esquina al mismo tiempo que el Jumbo, yo creo que es de un infantilismo impresionante, y solamente le entregamos fuerzas que son nuestras, que son del cambio, porque al fin y al cabo son trabajadores. ¿Ah? Muchos de los pequeños y medianos empresarios están hasta el día domingo trabajando. ¿Ya? Y ellos creen que tienen un pasar determinado, pero están endeudados en el banco. O sea, son trabajadores que solamente le dan, ¿cómo se llama?, recursos a la banca. ¿Ya? Y claro, nosotros no necesitamos que este sector desaparezca durante un largo periodo. Quizás en algún momento, mediante cooperativas, mediante formas determinadas, se supera aquello, porque en realidad entre tener una economía a gran escala y una cosa, pero también hoy día hay temas como es el tema de carácter sustentable, desde un punto de vista de la ecología, desde un punto de vista de la naturaleza. Y ahí te hablo como marxista. Nosotros pensamos, como decía Federico Engel, que lo que tú le haces a la naturaleza se lo hace al ser humano. Entonces, nosotros necesitamos tener también un proyecto que permita la conservación y la calidad medioambiental para las generaciones del futuro. O sea, son temas que están planteados ahí. Entonces, claramente nosotros en nuestro programa hoy día tenemos que ir
recogiendo todo aquello. ¿Ya? El tema, por ejemplo, de la lucha anticapitalista, pero antipatriarcal, como una cosa unida. ¿Ya? Es una cuestión que tenemos que tomarla en cuenta, y no solamente como una frase, ¿ya? Sino que realmente permitir, porque la sociedad lo exige así, el movimiento femenino. Uno dice, este movimiento femenino viene hoy día, sí, no, pero uno lo puede ubicarse hasta con el tiempo de cuando se luchaba por derecho a voto, con la Cafarena, con esto, lo otro. Podemos encontrar raíces en distintos lados. Pero lo cierto es que hoy día se expresa eso, y en muy buena hora. ¿Te fijas? Porque incluso nos arregla la plana, por decirlo así, como dicen los maestros de la construcción, ¿ya? A todos los que podíamos estar acostumbrados en un mundo con otros valores. ¿Sí? Porque indiscutiblemente uno que tiene que tener la capacidad como organización política de tomar lo más avanzado que va produciendo la sociedad. ¿Ya? Entonces, claro que hoy día hay una cantidad de temas que deben ser tratados de acuerdo a la demanda de la época, ¿no? Y no hay ideas prefijadas, no sé. Entonces, claro, nuestro programa es dinámico, está en desarrollo, y claro, y no solamente con las cabecitas de quienes estamos en UPA, ¿no? Sino que tratamos de estudiar las distintas propuestas, quizás de distintos lados. Hay compañeros que están generando y compañeras que están generando insumos muy importantes en todos lados, que deben ser recogidos, porque este es un tema colectivo. Eso, Claro. compañero. Don Eduardo, ahí, bueno, surgen para mí un par de preguntas en el sentido de, uno conceptual, con el término patriota, ¿cierto? Que por lo general ha sido un concepto casi patrimonio de la extrema derecha en general. Y por otro lado, que también está un poco vinculado a eso, ¿cómo reacciona la ciudadanía frente a las posturas políticas y sociales de UPA? Ya, mira. No, mira, el tema patriota para nosotros es totalmente, ¿cómo se llama?, necesario de rescatar. Cuando tú vas a una huelga, ¿ya? Y tú ves, llegan los trabajadores marchando frente al Ministerio del Trabajo, ahí en Teatino, qué sé yo, con huérfanos, llegan con banderas chilenas. Y anda a quemar una bandera chilena. Claro. ¿Ya? Ese es un dato. ¿Qué podría ser un dato así para una fotografía? Sin embargo, nuestra concepción de patriota es una concepción de una patria plurinacional, una patria de los trabajadores, de los pueblos, una patria democrática, una patria para todos. ¿Ya? No patria de cartón, que es la que nacionalismo, chauvinismo. ¿cierto? Claro que sí. Bueno, el patriotismo nuestro popular no tiene nada que ver que con el chauvinismo. Nosotros no deseamos el mal de ninguna nación, de ningún pueblo. Pero ninguna, por ninguna característica. ¿Ya? Por el contrario. Entonces, queremos vivir en paz, colaborar hermanadamente con los demás, y tenemos una concepción humanocentrista en cuanto que está todo centrado en el fondo del ser humano, como cuestión elemental y fundamental. Perfecto. Eso para nosotros es esencial. Y por otro lado, mira, compañero, siempre ha sido un patrimonio de las izquierdas el tema del patriotismo. En Cuba, Fidel Castro gritó: patria o muerte, venceremos. Y la bandera que tiene el gobierno cubano actual es la misma bandera que estaba en el tiempo de Batista. Ellos lavaron esa bandera de toda la mugre que se había acumulado, de la dependencia de Estados Unidos, de todo eso, le dieron un nuevo sentido. En la Unión Soviética, la gran guerra contra el nazismo se llamó la Gran Guerra Patria, porque participaron desde ortodoxos, desde curas ortodoxos, la iglesia ortodoxa, ¿no? Y los comunistas, en esa gran guerra por la defensa de la Unión Soviética. ¿Ya? Vietnam se llamaba Frente de Liberación Nacional. En otros lados se llamaba Frente Patriótico. Bueno, aquí en Chile incluso hubo una organización que tuvo una gran importancia en un momento determinado, se llamaba Frente Patriótico. ¿No es cierto? Claro. O sea, el concepto de patria nuestro es distinto. ¿Ya? Sí. Es un lado. Y lo otro, no me acuerdo la segunda pregunta que hay. ¿Te acuerdas que tenía que ver con la reacción de la ciudadanía hacia las posturas políticas de UPA? Mira, a nosotros nos parece que es bastante buena. ¿Por qué? Porque si no, no habríamos logrado inscribirnos. Te voy a decir más. A nosotros nos pilló justo la última etapa de
de la reinfección de UPA, el levantamiento. Y este es un dato no menor. Anda a salir a la calle a pedir firma para que, cuando todo el mundo decía no queremos saber nada con los partidos, abajo los partidos, no queremos, un desastre, y tú pidiendo firmas. ¿Ya? Y sabiendo que te faltaban varios miles de firmas y tenías que juntarlas ahí, al calor de eso. Y la propaganda y todo, esto no es ni de izquierda ni de derecha, estamos todos aquí, no. Un desastre. Y sin embargo fue el momento que encontramos más firmas. ¿Y qué nos decía la gente al firmar? Esto yo creo que es un dato importante, y ahí nos van a pasar la cuenta, a nosotros por lo menos. Si van a ser igual que los demás, vamos a venir nosotros a patearlo a ustedes. Con otras palabras, con distintos acentos, ya eso es lo que la gente nos decía. Al final, por nosotros sí, estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen. Vamos a firmar, compañeros, vamos, que se caiga esta porquería, no queremos más. Y nos daban la firma, con rabia, ¿eh? Pero también con desconfianza. También con desconfianza, porque hay una desconfianza instalada. Si aquí al pueblo se le ha traicionado muchas veces en nombre del socialismo, en nombre de la revolución, algunos se han convertido, no sé, como Lagos, qué sé yo, en cualquier cosa, y bueno, y todo eso tiene un costo, y lo pagamos todos quienes sostenemos o somos identificados con una posición determinada. ¿Ya? Sin embargo, como te digo, tenemos buena llegada, pues de caso contrario no lo habríamos logrado. No es que la gente llega y se abrace, no. Y ahí hay un problema. Nosotros trabajamos muchísimo por vivir y soñar junto con la gente y desde la gente desde donde somos. Porque la única manera de ir sacando los mitos sobre nosotros, ¿ya? Y no descalificar al compañero porque piensa distinto. Nosotros decimos, mira, de aquí para acá marcamos una línea de historia. Aquí están los reaccionarios y decimos a los grandes capitalistas, porque si nos encontramos con un obrero o con un poblador que es de la UDI, no lo vamos a atacar como nuestro enemigo. Vamos a buscar el elemento común para sacarlo de su error. Claro. Y quizás algunos de ellos se conviertan en mejores que nosotros, no sabemos. ¿Ya? Pero no podemos partir con un prejuicio, porque si no siempre vamos a ser una minoría. Va a ser imposible desarrollarnos, imposible. Rodearse de enemigos nomás. Nada más. Te fijas, nosotros hacemos un análisis. Mira, yo me acuerdo cuando yo era dirigente gremial, por ejemplo, cuando hacía clases, los profesores. Entonces, habían colegas que eran fascistas. Y de repente, como se llama, la corporación las complicaba. Pero yo como dirigente tenía que defenderla igual o mejor quizás que a otra persona que se llamaba de izquierda. Porque había una defensa del punto de vista como trabajador, como clase. Y ahí, inmediatamente, esa gente después votaba por nosotros y se acercaba con nosotros y ciertos mitos, ciertas tonteras prefijadas empezaban a desaparecer. Entonces, eso es lo que importa en definitiva, o sea, entender que el que está engañado no puede ser catalogado como nuestro enemigo. Es alguien que tenemos un desafío para ganarnos para esta posición, porque si no lo ganamos, van a ganar los otros, y se acabó. Claro, esa es la forma positiva de pensarlo, y quizás la forma correcta. Usted en algún momento habló de abrazos, habló de encuentros, habló de conciliación, de extender las ideas, pero ustedes tienen un paralelo, un símil, o quizás un grupo de origen, o quizás este grupo se originó en ustedes, como es el Partido Comunista, el PC. El PC. Entonces, vemos que hay algunas coincidencias, quizás con más coincidencias que con otros conglomerados. Entonces, ¿existe la posibilidad de una alianza con el Partido Comunista para las próximas elecciones, basado en estas coincidencias? Nosotros nos gustaría que en torno a una política, porque la unidad no se puede darse en torno a la nada, la unidad por la unidad no existe, pero en torno a una política consecuente de servicio a los trabajadores, ¿ya? Y del cambio social profundo, estamos poniendo con mucha gente. De hecho, nosotros fuimos fundadores y parte del MIDA, Movimiento Izquierda Independiente Allendista, ¿no? En que estaba el PC, estábamos nosotros y otros. Lo mismo fuimos en el Juntos Podemos, yo fui candidato a senador inclusive por el Juntos Podemos, junto con el PC. Lo que pasa es que nosotros desgraciadamente ahí hemos tenido una mala experiencia que no queremos volver a vivirla, y esperamos que
las bases del PC presionen para que el PC vote esa forma de práctica y esa forma de ver las cosas, que ellos se unen por la izquierda muchas veces, porque no les queda otra, se crece, y cuando están grandes, hacen nuevamente la negociada, por decirlo así, política, con la DC, con el PPD, etcétera, etcétera, y dejan votado el proyecto. Esa ha sido nuestra experiencia. Y eso pasó. Ustedes recuerdan que con Gladys Marín y otra gente planteaban, por ejemplo, que la concertación era la nueva derecha, ¿no? Y la otra era la vieja derecha nostálgica, fascista, etc. Y de repente se abrazaron con la nueva derecha y empiezan a hablar de la centro-izquierda. Y ellos se meten ahí. Entonces, ahora nuevamente están un poco solos con alguna gente, pero nosotros vemos que su interés es volver a tender los lazos siempre hacia la DC, hacia el PPD, etc., donde van a ser minoría. Nosotros no es que neguemos, ojo, la posibilidad, en algún momento histórico, hasta hacer algún pacto con gente que tenemos grandes diferencias, como podría ser el PPD. Pero tiene que ser desde una posición de una cierta fuerza nuestra, para al menos tener la capacidad de que los acuerdos se cumplan, y que no vayas como un simple arroz, que te desarmen el proyecto, ¿no? Y que al final, digamos, ellos hagan de las suyas, como lo han hecho siempre. Entonces, nuestro problema es que tenemos que tener una franja popular, democrática, de izquierda clarita, definida, y con eso conversemos con los demás, pero tenemos que existir nosotros. Si no existimos, no hay cómo hacer acuerdo con nadie. ¿Te fijas? No hay cómo forzar, porque va a ser utilizado, va a ser sumado, y no vas a sumar. Ese es un problema central. Entonces con el PC, nosotros tenemos eso. Ahora, si tú me preguntas como PCAP, nosotros tenemos diferencia ideológica y política profunda con el PC. ¿Ya? Y una de esas está en la forma de trabajar como veíamos en delante. Nosotros siempre hemos dicho que hay que servir al pueblo y a las masas, no servirse de ellas. O sea, para nosotros el fin no justifica los medios. Eso es tajante. ¿Ya? Esa es una concepción burguesa, a nuestro entender, cuando se dice que el fin justifica los medios. Nosotros no podemos usar los mismos medios y formas que tiene el enemigo, porque en ese preciso momento nos transformamos en el mismo que decimos. ¿En qué sentido cree usted que el fin justifica los medios en el PC? En el caso de ellos, claro, porque ellos te pueden decir cosas que a todas luces son falsas. ¿Ya? Por ejemplo, los acuerdos de omisión que siempre han hecho con la concertación cuando existía. Sí. ¿Ya? Entonces decían, mira, en tal lado no llevamos candidatos y preferimos que salga este DC. ¿Ya? Entonces, y claro, y eso le significaba a lo mejor un puestito en alguna intendencia, en alguna cosita, qué sé yo, o sea, la convivencia, un maridaje medio extraño. ¿Ya? Y la gente veía eso como lo peor, y lo ve como lo peor. Ellos, por ejemplo, te apoyaron a Lago, a Frey, te apoyaron a la Bachelet, ya sea a escondida o abiertamente. Entonces, cuando estuvieron en el gobierno de la Bachelet, uno se pregunta, este último gobierno de la Bachelet, ¿tuvo algún sentido favorable a los trabajadores? Nosotros no lo vemos. La política y los planes laborales son exactamente lo mismo que han habido siempre o peor. La política de colocarse alineado con los norteamericanos fue la misma o peor. Entonces, ¿de qué sirvió que el PC acompañara a ese gobierno? ¿De qué sirvió? Tener puesto, claro, pero ¿para qué? Ellos pueden decir, oye, si no estuviéramos nosotros habría sido peor, porque esa es la explicación que se da. Si no hubiéramos estado nosotros habría sido más de derecha. Oye, si no tienen tanto peso, si no es verdad eso. No es verdad eso. Eso se lo pueden explicar a la gente que quieren dejar contenta, pero nosotros sabemos que no es así. Estaban porque obedecían el bastón de mando que tenía el PPD, los radicales, los socialistas, que ya son socios listos, me refiero a la dirección. En la base, fíjate que todavía hay gente de corazón socialista que quiere cambio, ¿ya? Y eso hay que respetarlo y atraerlos para acá. De hecho, por ejemplo, el hermano de Carlos Lorca, Raúl Lorca, terminó militando con nosotros,
y personalmente yo con otros fuimos a su entierro y lo enterramos cuando falleció. ¿Te fijas? Entonces, nosotros en ese sentido somos claritos, ¿no? Pero no nos engrupamos. Y la verdad las cosas que el PC no fue lo que izquierdizó al gobierno de la Bachelet, porque nunca existió eso, porque no tenía la capacidad tampoco, ¿no? No eran ellos más que la dirección socialista, PPD, el PC, radical y qué sé yo. No, eso, nunca tuvieron esa capacidad de decir, mira, nada. Entonces, son mentiras. Entonces, nosotros, si el día de mañana se crean las condiciones y es necesario avanzar por una necesidad que nos viene el fascismo encima, con una cantidad de cosas, a trabajar, nosotros vamos a trabajar. Pero no nos confundimos, ni llamamos a la gente que se confunda, porque si nos confundimos, entregamos nuestra propuesta de refundación de Chile, de una patria realmente centrada en los trabajadores, en los pueblos, ¿no? Y con una perspectiva, decía yo, una perspectiva socialista, ¿ya? Y esa cosa no la podemos nosotros guardarla por un rato, ¿no? Mientras tanto así hemos negociado con los otros. No, Claro. pero si la necesidad nos obliga, compañero, tenemos que Estar al frente. poner los pies en la tierra, poner los pies en la tierra y ver cuál es la contradicción principal, cuál es el enemigo principal del momento. Aunque existen muchos enemigos, pero algunos pasa a ser el principal, el más necesario de despejar el camino. Pero ese tema tenemos que verlo nosotros en la política concreta. O sea, no nos negamos, tenemos una experiencia que ha sido negativa. Y lo decimos porque ellos, por ejemplo, cuando creció en Mida, inmediatamente hicieron el negocio y nos echaron a todo el resto. Después, cuando en el, ¿cómo se llama?, Juntos Podemos alcanzó un cierto nivel, ya tú ves que en la segunda vuelta, esa vez, llamaron a votar por la Bachelet, Hirsch partió para un lado, yo partí para otro, todo, que un despelote ahí en esa cosa increíble, porque no les importó dejar toda la construcción conjunta votada, ¿no es cierto?, para hacer el acuerdo directamente con la DC y el PPD, y los socialistas. O sea, nosotros no estamos para jugar las cosas. Yo vi, compañeros, con mis ojos, a compañeros de izquierda, cuando veían las banderas del MIR, PCAP, PC, Izquierda Cristiana, qué sé yo, juntas, emocionarse, se le caían hasta las lágrimas de contento. Porque por suerte vamos en la unidad. Y después, al poco andar, el PC dice, bueno, que hicimos, ahora ya tengo con qué negociar, y como igual que los burritos, muestran la oreja, y hacen su negocio y dejan, digamos, al resto ahí. Me refiero a la dirección de ellos. Ellos son responsables de eso. Ellos les pedimos que cambien esas prácticas. Esas prácticas no son prácticas que sirven al movimiento popular. Es un problema de ellos, claro. No es nuestro problema, es nuestro en el sentido que hace daño al pueblo. Pues lo mismo que la gente está ya aburrida de los mismos y tiene esa reticencia. Bueno, nosotros queremos que ellos cambien, pero no es nuestro resorte. Claro. Son las prácticas que al final han fracturado también la oposición. Así es. Así es. Y ya pasando a otro tema, ¿qué le parecen? ¿Qué opinión tiene de las medidas económicas que ha tomado el gobierno para enfrentar la pandemia? Mira, yo creo que todos han sido con letra chica, que la gente, al tratar de llevarla a la práctica, se da cuenta que no puede. ¿Ya? La pequeña y mediana empresa sigue parada, sigue endeudándose, ¿ya? Sin ninguna posibilidad de flotar. Aquí hay una franja de la población que nunca, por lo menos en un largo periodo, va a volver al nivel que tenía. Los sueldos van a bajar absolutamente, la gente que se va a recontratar se va a recontratar por otros sueldos. ¿Ya? Es un momento de festín, ¿no es cierto?, para la explotación de la mano de obra. ¿Ya? Por la gran cantidad de trabajadores que va a haber. Las medidas yo pienso que están hechas para eso, ¿no? Mucho espectáculo, tú ves que la gente que dice, mira, para tener acceso a esta beneficencia, a este bono, no sé qué, pero se da cuenta que tiene que hacer tal cantidad de trámites que al final queda peor y no tiene cómo hacer nada. Entonces, es muy grave. Nosotros pensamos que derechamente esto va a llevar, como ya está llevando, a aumentar las contradicciones inclusive en el seno del propio gobierno. Claro. Porque las contradicciones que se están dando en el gobierno es cómo
vamos a seguir viviendo como sector político. Porque si no respondemos, al menos a ciertas exigencias materiales de la gente, que existe la capacidad para responder. Compañera, en este momento el ejército ha comprado sables. Ah, sí. Sables para hacer paradas militares, compañero. El Sí, hace ejército poco. ha comprado ferretería, carabineros, para reprimir al pueblo, porque saben que vienen oleadas de luchas muy grandes. Sí. ¿Ya? El ejército y el fraude que ha hecho Carabineros y en el ejército y la otra rama de las Fuerzas Armadas, nunca más habló de eso, y esa plata topón y para adentro, que hoy día está al servicio. Toda la compra de material de guerra debería estar paralizada en el país. Y sin embargo, en pleno, cuando se inicia la pandemia, ahí estaban los nuevos autos patrulleros de Carabineros dándolos a conocer frente a la moneda con espectáculo. Claro. O sea que argumentan, disculpe, ellos argumentan que una vez que el dinero se destinó a tal fin, no pueden gastarlo en otra cosa. Lo que no es cierto, porque sí se puede, bueno, por un tema administrativo, devolver esos dineros, pero es la argumentación que dan para justificar todas esas compras que han realizado. Con eso uno puede argumentar y justificar lo injustificable. Porque si uno se pone un objetivo que es para un momento determinado, y si estamos en otro momento y seguimos en eso, significa que estamos dementes totalmente, ¿ya? Porque es imposible eso. O sea, eso es llevarnos al cementerio a todos, ¿ya? Entonces, ahora yo lo que creo, compañera, que de verdad, si no hay una situación que permita hacernos cargo, como Estado inclusive, de parte de la gran empresa que va a haber que salvar, que ya la están salvando, en propiedad, y no solamente en salvamento. Por ejemplo, fíjate que países capitalistas como Alemania, Inglaterra, etcétera, hasta en líneas aéreas como es la Lufthansa, por ejemplo, el Estado alemán dice, sí, yo te salvo, pero resulta que un 30% de eso es nuestro. O Aerolíneas Argentinas, o distintas otras aerolíneas. O sea, ¿por qué nosotros vamos a salvar la gran empresa y vamos a seguir para que se salven lo mismo de siempre con dinero de todos los trabajadores, de todo el pueblo? Claro. Gente sencilla. Entonces, Sí, las medidas eso, están para salvarse ellos. No les interesa nada. exacto, eso, es que justamente eso iba a decir, que deja esa sensación de como salvarse entre ellos. De hecho, por ejemplo, hay otros países donde se ha tomado las medidas de no propiciar ayuda a empresas, por ejemplo, que estaban vinculadas a paraísos fiscales, cosa que aquí va a ser muy complejo que se tome una medida como esa, ¿cierto? Y de hecho, bueno, ahí como volviendo un poco al tema que estaba Perdón, tocando ahí usted. que se me vaya, que es muy importante esto de los paraísos fiscales, que están muy ligados a las cosas muy truchas del país. Pero ustedes, ¿cómo podemos entender, compañeros, que hace cosa un mes y medio atrás, una de las medidas que tomó el gobierno es entregarle a Carabineros la propiedad, y a la PDI, la propiedad de todo lo que sea incautado a los narcotraficantes? Propiedades, vehículos, la propia droga que antes estaba en un seguro, o sea, en el servicio de sanidad, ¿no? Va a ser tomada por las fuerzas policiales y destruida por ellos, con unas fuerzas policiales que está en descrédito total. Sí. Ya, yo me recuerdo, fíjate, que en países que no son ni socialistas, nada, como la República Dominicana, una vez yo conversaba ya con los compañeros, ¿cómo se llama?, de la Federación de Estudiantes. Entonces me decían, mira, esta sede, ya que es inmenso, era una tremenda casa de un narcotraficante. Que aquí, al ser, digamos, requisada, pasa a los institutos de educación, pasa al bienestar social, etc. Pero aquí se la pasan en propiedad a Carabineros y la PDI. Ahora, hace un mes y medio atrás, comenzó eso. O sea, ellos requisan 10 autos, últimos modelos, como sea, ¿ya?, de los narcos, y eso pasa en la propiedad de Carabineros. ¿Quién controla eso? ¿Quién ve eso? O sea, yo sé, por ejemplo, cuando estuvo cuando incautaron el Cabro Carrera, ¿recuerda ese año que fue una incautación grande? Esa casa se la quedaron los Carabineros, entonces no sé por qué ahora hacen eso, si igual se quedan con las propiedades. Se hicieron una casa de veraneo, no, de campo. Entonces tampoco es tanto lo que la política que tienen ellos de ir contra los microtraficantes.
Entonces tampoco es tanto lo que incautan, deberían ir con los grandes. Entonces a lo mejor tampoco va a ser tanto lo que se van a apropiar, aunque está mal, pero es porque están en la política chica. Entonces uno atrapa a un narcotraficante chico y salen 10. Entonces por lo mismo no logra pararse el narcotráfico. La política que tienen está mal diseñada. Hay intereses increíbles. Mire, compañero, yo no sé cuáles son las zonas de, ¿cómo se llama?, ya de sacrificio absoluto que tenemos acá. Por aquí hay poblaciones que están atrapadas en el narcotráfico, ¿ya? Sectores enteros de nuestra población. Sí. Uno se pregunta, ¿qué cantidad de droga tiene que entrar al país para satisfacer esa demanda? ¿Y por dónde entra? ¿Quién mira para el lado? ¿Quién realmente está obteniendo ganancias enormes? Porque cualquier persona que ha viajado sabe que están los perritos, está esto, está lo otro, lo miran, le revisan todo. O sea, es difícil que pasen algo. Pero aquí estamos hablando que se pasan toneladas, se parece como el chiste del Bombo Fica, ¿no es cierto? Que va viendo cómo se incautan una cantidad y cuando llegan al final lo castigan por un papelito. Claro. Oiga, don Eduardo, usted en algún momento habló de que, claro, las Fuerzas Armadas se estaban como fortaleciendo, ¿cierto? En vista de un probable estallido 2.0. En ese sentido, ¿usted cree que es posible otro estallido? ¿Y cómo se lo imagina usted? ¿Sería modulado de alguna u otra manera? ¿O digamos que está en un contexto ahora completamente nuevo, que fue una crisis sanitaria? Mira, ¿qué es lo que uno desea para el levantamiento popular, para la profundización del levantamiento popular? Que este no solamente sean marchas, sino que esto sea la construcción y la expresión de la organización popular territorial, sindical, estudiantil, etc., con propuestas concretas. Porque no se trata solamente de ir y salir masivamente, sin programa, sin nada, a enfrentar a la fuerza represiva. Entonces, nuestro objetivo es hoy día de que el próximo levantamiento popular tenga una expresión amplísima, pero que se dé en la vida concreta. Incluso de esa manera tú logras desarticular a las fuerzas policiales. Porque si tú te centras en nada más que en la Plaza Italia como un símbolo, ese sector extraordinario donde ellos te rodean, te trabajan, te castigan, te filman por todos lados, saben cuánto calzas, para dónde vas, oye, hasta los olores que uno tiene. Pero si tú esto lo ramificas en todas las poblaciones, en las universidades y en todos lados, ellos no tienen la capacidad física de copar todo. Y uno da la pelea en su espacio, en su frente, en su fábrica, en su repartición pública, en su universidad, en su liceo, ¿no? Y los lleva a ellos al lugar de uno. Y yo me recuerdo esto porque como yo tengo algunos años, ¿ya? Yo hacía clases en Cerro Navia en plena dictadura. Entonces, cuando los pobladores en Cerro Navia daban la pelea contra la dictadura, para los pacos y los milicos, porque voy a decirlo de esa manera despectiva, porque estoy hablando de personas que defendían a Pinochet, no estoy hablando en términos de otra cosa, tenían que meterse en las poblaciones. Y en las poblaciones todos se pegaban un silbido, arrancaba por la casa tanto, por la casa no sé quién. Había todo un sistema y de protección. Yo varias veces estuve en la Legua, en distintos lados, donde de repente yo iba arrancando y alguien te abría una puerta y te metías para adentro. Y te convidaban hasta tecito. ¿Ya? Y luego la misma gente miraba, ya pasaron, ahora salga compañero, qué sé yo. O sea, eso se transforma en otra cosa. Nosotros necesitamos que el gigante, el pueblo, tenga una táctica no para ser golpeado. Claro. Porque nosotros tenemos que defender, nosotros no queremos llenarnos de mártires, compañeros. Está la historia de Chile, tenemos millones de muertos. Nosotros amamos la vida, no queremos gente sin vista. Entonces tenemos que tomar formas de lucha frente a un enemigo tan poderoso que lo inmovilicemos. Y que no lo vamos a enfrentar solamente con peñascaso, cuando los otros van armados, parecen robots. Claro. Entonces, es una situación compleja que no está planteada para el pueblo. Yo no tengo la solución
mágica, no, es un problema colectivo, ¿no? Pero tenemos que buscar inclusive una táctica en un nuevo levantamiento distinta. ¿Ya? Yo me recuerdo, por ejemplo, una vez haber participado en Guayaquil, en una marcha del centro de Guayaquil hacia las poblaciones. Entonces, que era diferente de lo que hacemos en Chile. En Chile normalmente nos vamos desde las poblaciones hacia el centro. Entonces, yo me acuerdo que nos juntamos con compañeros, algunos éramos extranjeros, pero la gran mayoría eran todos ecuatorianos, hacia una población. Entonces, partimos un piño chico y se fue metiendo gente, hasta que ya participaba toda la población. Salía la gente con los cabros chicos, los perros, qué sé yo. La policía no podía hacer nada en esa población. No podía tomarse la población, pero sí podía tomarse el centro de Guayaquil. Entonces, también tenemos que buscar formas para protegernos y a dónde damos la pelea con ventaja, porque si no, damos puras peleas en desventaja y nos pegan, que es un gusto, nos matan, compañeros. Esa es una ventaja que tiene la derecha, que siempre se unen, aunque estén en discordia dentro, siempre se logran unir y no así la izquierda. Lo tienen clarito. Hay una cientista política que se llama Camila Vergara, y ella dice que va a ser muy difícil salir de esto sin sangre, por un tema de historia, historiadora también, y de las distintas etapas, y sé que va a ser muy difícil salir de esto sin sangre porque la élite se va a aferrar con todo a que no le quiten lo que tiene. Un tema que me preocupa bastante, vamos a tener que tomar alguna estrategia, como dice usted, para salir bien parados. Mejor parado y para que el pueblo y todos paguemos el menos costo posible. Nosotros no queremos destruir ninguna casa, ningún edificio, no queremos tener víctimas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos edificios han sido construidos por la gente. Yo me recuerdo que en tiempo de la UP, yo era cabro chico, ya no tan chico, pero era joven, entonces se discutía qué hacer con el Club de la Unión. Mira, estoy hablando del año 72. Entonces había compañeros que pensaban que había que derrumbar el Club de la Unión, que está ahí en Alameda. ¿Ya? Ahí se juntaba, digamos, la parte patronal. Entonces, otros decíamos que no, que había que cuidar ese edificio, que ese edificio tendría que servir para poner una clínica, una central de trabajadores, un centro educacional para el pueblo, un centro cultural, en fin. Pero nosotros no necesitamos una situación de destrucción de todo para reconstruir todo. Tenemos que reconstruir de un punto de vista político, de un punto de vista de los valores de la sociedad, de a dónde se centra la economía. Pero no vamos a destruir lo que ha sido construido por la propia gente. Tenemos que crear, compañeros, tácticas que nos permitan salir lo mejor parados de esto, derrotando a estos enemigos tan poderosos. Y que no es fácil, ojo, porque hay rabia y uno entiende. De repente un compañero va y destruye, por ejemplo, un paradero de micro. Un paradero de micro que le sirve a los trabajadores, que es necesario para protegerse ahí con la lluvia, con el calor, etc. Uno entiende la rabia, que a veces a lo mejor va a servir ese paradero, va a ser una barricada, en fin. Pero tenemos que buscar formas, ¿no? Que no parezcamos como los trogloditas, ¿no es cierto?, que vamos en una situación, no, nosotros queremos reconstruir, por eso que hablamos refundar, reconstruir esta patria para todos. Perfecto. Lo entendemos, don Eduardo. Don Eduardo, en esta última parte de la entrevista nosotros hacemos un juego, como le he comentado en algún momento. Nosotros tenemos el bonus track, que es una serie de nombres o conceptos que nosotros les vamos a ir dando, y usted nos va a decir lo primero que se le venga a la mente. No la piense mucho, ¿eh? Eso está. La idea es que lo que le salga a la garganta, usted nos lo dice, en las palabras que usted elija. Bueno, ¿Le parece, Eduardo? Vamos. Ok. Oposición. Algo difuso que no está claro, porque sigue por un barrido y un fregado en el caso de Chile, por lo menos. Acuerdo nacional. Traición a los trabajadores y al pueblo y a las mayorías. Perfecto. Don Luis Emilio Recabarren. El fundador de la Organización Social de los Trabajadores en Chile, el fundador de dos partidos, del Partido Obrero Socialista y del Partido Comunista. El Partido Comunista de Chile, desgraciadamente, se arroga los años que tuvo el POS como propios. Y no fue así. Cuando Recabarren decide formar el Partido Comunista, fue como una superación del Partido Obrero Socialista. Incluso los militantes que quedaron en el PC nuevo, formado ¿cómo se llama?, en Rancagua,
¿no? 10 años después, o 12 años, no me acuerdo en este instante, después del POS, ¿ya? Fue la mitad de la militancia que tenía el POS. Fue un partido en ideas y en estructura y en militancia distinto al otro, no es una continuidad. Entonces cuando ellos dicen tenemos ciento y tantos años y se arrogan los años del POS, es que pasaron por encima del propio Recabarren, que dio y sintió la necesidad de dar el salto, de superar al viejo partido por un nuevo partido, no solamente en el nombre. Corea del Norte. Es un país que ha hecho un gran aporte a la paz mundial al sostenerse en su posición independiente y soberana. ¿Ya? Eso nos ayuda y nos muestra al pueblo que es posible aquello. Corea del Norte obedece a su realidad, a su tiempo y a sus necesidades. ¿Ya? No es un modelo para todo el mundo, solamente los principios que ellos buscan, que es la independencia, la soberanía y la igualdad social, sí que son universales, los principios. Las formas como se expresan esto obedecen a características especiales. Perfecto. ¿Convención constituyente? Bueno, algo que va a depender de nosotros si se transforma lo más cercano posible a una asamblea constituyente, ¿ya? Porque si no va a quedar en una simulación absoluta, ¿ya? En primer lugar, si tenemos un apruebo gigante, como nosotros pensamos, va a permitir correr el cerco más allá, incluso desarmar los amarres que tiene la propia convención constituyente, como los dos tercios, no sé cómo en fin, todas aquellas cosas para aprobar la próxima constitución, y va a obligar a un tipo de constituyente distinto. Entonces va a depender de eso. Es algo en disputa. Perfecto. Gracias. Don Eduardo, hemos llegado a un final. Le agradecemos profundamente su presencia con nosotros, su disponibilidad, su ánimo para responder todas nuestras preguntas, de parte de Denise Martel, de parte de Daniel Duarte, de parte de mí, Ignacio Egaña, dentro del movimiento de representación ciudadana, y a través de este programa, El Micrófono Ciudadano, le damos nuestras más profundas gracias. Bueno, de mi parte, las gracias a ustedes, al movimiento, ¿ya? Y también, por cierto, al espacio de comunicación. Esperamos, tengo la certeza que vamos a hacer muchas cosas en conjunto, porque todo aquel que está interesado en superar esta noche negra que tenemos, ¿ya? Y buscar una salida que esté al servicio de las mayorías, estamos obligados a encontrarnos y hacer cosas en conjunto. Y tenemos que tener la generosidad y la inteligencia para hacerlo, y ustedes han dado un paso inclusive al invitarme al programa, así que considero que eso es un aporte importante. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ustedes, don Eduardo. Listo, que tengan entonces muy buena tarde. Igual, Hasta luego. Chao, chao. hasta luego.